Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. ¿Está Chile en crisis? ¿Es el horizonte económico hoy día de verdad lo que más preocupa a los chilenos según están mostrando hoy día las encuestas? ¿Qué pasa con las otras grandes banderas o inquietudes que la ciudadanía mostró o desplegó como gran inquietud, como seguridad, migraciones durante la campaña? ¿Cómo han ido bajando estos temas? Bueno, hoy tenemos una invitada clave para entender lo que está pasando en Chile desde su perspectiva, que es la exministra del Interior, Carolina Toá, una figura insignia de la izquierda chilena o de la centroizquierda chilena, que está mirando acuciosamente cómo se están moviendo las aguas. De esas aguas queremos hablar en estas Conversaciones sin Pauta. Carolina, muchas gracias por estar acá y muy bienvenida. Gracias, Claudia, por la invitación. Hay que decir que estamos, aunque este es un podcast atemporal, estamos a muy pocas horas de la entrega del presidente José Antonio Kast en su primera cadena nacional de su plan de reconstrucción. Y no lo quiero llevar a la contingencia, sino como a la perspectiva grande, ¿ya? De qué es lo que se puede leer de esta entrega de un proyecto misceláneo, como se le ha llamado, pero que abarca reconstrucción y sobre todo el foco en lo económico como la gran necesidad de que Chile salga de la crisis y crezca, como la gran necesidad de la ciudadanía. ¿Cómo ves tú en esa lectura más política de la apuesta del gobierno? Estamos en un momento muy complicado, de mucha incertidumbre en el mundo y no sabemos, esto puede derivar en una situación económica recesiva, ciertamente va a traer inflación, ya la está trayendo, pero creo que nosotros cometemos un error, digamos, cuando miramos los problemas de Chile a partir de la última urgencia que nos está, digamos, preocupando, porque el problema que tenemos es más de fondo y es la ausencia de un proyecto compartido de país y la incapacidad de la política de proveer ese marco, ¿no? Llevamos un buen rato en eso, llevamos un buen rato con gobiernos que son electos con una mirada que salen electos democráticamente, digamos, conquistan la mayoría de los votos. Uh-huh. Pero una vez en el poder, no logran entender que están para gobernar para todo Chile y no para darse sus gustos ideológicos. Y todos terminan retrocediendo y desdibujando lo que originalmente querían hacer, forzados por las circunstancias, no con convicción. Esa descripción perfectamente cabe en el gobierno de Gabriel Boric en su primera fase. Creo que hemos estado en esta cosa en los últimos 5 gobiernos. O sea, cuando tú ves el gobierno del presidente Piñera, salió electo con una agenda y terminó siendo todo lo contrario. Él también quería hacer una reforma tributaria a la que renunció, quería hacer un tipo de reforma previsional que no pudo hacer y terminó haciendo la PGU, que no tenía nada que ver con su diseño original. La presidenta Bachelet llegó con una agenda muy fuerte de reformas en el ámbito especialmente de la educación y vimos que la sociedad empezó a rechazar muchos de los contenidos de esa reforma a meses de haber sido electo el gobierno, que fue electo con una mayoría abrumadora. Entonces hay una interpretación como de que si gané la elección, la ciudadanía está suscribiendo mi programa, y eso ya demostradamente no es así. Creo que el ejemplo más nítido de eso es lo que pasó con las 2 convenciones constitucionales. Sí. Una ganó con una mirada muy de izquierda y al final le rechazaron la propuesta, y después ganó uno con una mirada muy de derecha y se la rechazaron también. Creo que es lo mismo que les ha pasado a todos los gobiernos, y en lugar de ir, aprendiendo de esta experiencia, creo que se está profundizando en ese error. Porque lo que presentó el presidente recién ahora, todavía no conocemos el proyecto, pero ya yo supongo que las definiciones que él da en su discurso son las principales de lo que va a presentar, es una agenda hiperideológica y muy radical. Es una reforma tributaria, le pueden poner el nombre que quieran, pero es una reforma tributaria. ¿Que sería una contrarreforma de la que hizo Michelle Bachelet en su segundo periodo? No, yo creo que es mucho más que eso, porque ellos han estado diciendo que quieren devolver la tasa de impuesto de primera categoría a las empresas a los niveles que tenía hace 15 años, y en general la verdad es que hay bastante acuerdo en que ese impuesto lo tenemos que bajar. O sea, ahí no está el problema. El problema es cómo se compensa. Pero además de que hacen eso,
incorporan una serie de cosas que hace 15 años no había. Por ejemplo, que la primera casa no pague contribuciones. Las casas de las familias de clase media y de las familias más pobres no pagan contribuciones. Lo único que pagan son los ricos. Ya. Ahora, eso no estaba. Pero eso estaba en el programa. Sí, está bien. Pero eso estaba en el programa, Sí. pero hace 15 años no estaba. Es una medida ultra regresiva, ¿no? Ultra desfinanciadora del Estado. Tampoco estaba esto que se pone aquí, que yo nunca he visto una formulación de ese tipo para promover el empleo, que es subsidiar la planilla de los que ya están contratados. O sea, ¿qué lógica tiene eso? Una cosa es que tú pongas un estímulo a la contratación, pero otra es que los que antes de que haya ningún beneficio al empleo, para bajar el desempleo, tú ya le estás entregando 1.400 millones de dólares a las empresas. ¿Cuál es la lógica que tú lees ahí? Es que todo tiene la misma lógica. ¿Cuál? Que en Chile los impuestos sean mucho más bajos, que la carga fiscal sea más baja, que tengamos un Estado más pequeño y que eso va a estimular la economía y eso va a chorrear. Al final es volver a la lógica del chorreo. Que es una lógica que en el mundo como que ya pasó de moda, ya como que nadie cree mucho en eso. Sí. Ahora, el argumento que dan personeros de gobierno y también sectores de la derecha es que ganaron con un 58%, y ganaron por una mirada ideológica respecto de seguridad, respecto de propuestas económicas y también, ¿no es cierto?, respecto a la crisis migratoria. Entonces, ¿cómo uno puede empalmar? Porque efectivamente ganaron en buena lid, en lid democrática, con un 58%. Bueno, creo que ese argumento se aplica plenamente también al presidente Boric. El presidente Boric también ganó. Y la Convención Constitucional de la Lista del Pueblo también ganó. Y el presidente Piñera con su plan original ganó, y la presidenta Bachelet con su idea de gratuidad y de reforma también ganaron. El problema es que una cosa es ganar una elección y otra cosa es imponer una mirada de país que no considera a la otra parte, que muy probablemente a la siguiente vuelta pueda volver a ganar. Entonces, tú cuando quieres, como se supone que se desea acá, y yo lo comparto, estimular el crecimiento económico, darle más impulso al desarrollo del país, todos sabemos que lo que más importa para atraer inversión no es que la tasa va un punto para arriba, un punto más abajo, sino que los países tengan reglas claras, que uno pueda proyectar en el tiempo lo que va a pasar. Y eso no se logra imponiendo medidas tributarias radicales, se logra con acuerdos que se sustenten en el tiempo, y eso es lo que nos ha faltado. Por eso hemos pasado por como 10 o 9 reformas tributarias y ninguna en el fondo logra prosperar. Nunca como que se produce paz social con eso, porque ninguna de ellas logra un acuerdo. Sí, yo me pregunto porque una cosa es lo que pasa desde el análisis político, la lectura que se hace, y otra es cómo se opera desde el mundo de la política pura, ¿no? Que la política pura tiene su propia planilla Excel y también de sus rivalidades y de sus proyectos. ¿Cuánto del espejo de este actual gobierno, de una derecha más conservadora, es reflejo de lo que dejó también el gobierno del Frente Amplio como efecto rebote? Yo creo que mucho, pero no tanto, no solo, digamos, del gobierno del Frente Amplio. Yo creo que es, porque además el gobierno del Frente Amplio iba a ser una cosa y terminó siendo una cosa muy distinta, pero yo creo que cuando fue electo el gobierno, fue electo en una ola que tiene 3 componentes: el estallido, el proceso constitucional 1 y la elección del presidente Boric. Ese combo de esas 3 cosas provocó una cierta reacción en la opinión pública y en el sistema político. Entonces, a una cosa que se va para la punta en un lado responde otra cosa que se va a la punta en el otro. Puede tener, digamos, desde el punto de vista de la física, ¿sí?, harta lógica, pero desde el punto de vista del bien del país no nos hace bien, no es lo que necesitamos. O sea, que si de una punta tú pasas a otra punta y cada vez más excluyente, cada vez más radical, cada vez más ideológica, eso no es lo que necesita el país. Y el presidente Boric lo entendió. O sea, el presidente Boric efectivamente fue electo con un programa que tenía cosas quizás que no eran muy realistas, tenía unas pretensiones de hacer reformas muy profundas en muy poco tiempo, pero a muy poco andar el presidente Boric dijo: esto no va a ser así. Y de hecho, su primera reforma tributaria, la primera que presentó, que se rechazó, pero fue la que presentó, digamos, en la cresta de la ola, equivalente a esta que acaba de presentar, por decirlo así, el presidente Kast. Esa propuesta del presidente Boric ya incluía la rebaja al impuesto a las empresas.
O sea, ya trataba de recoger algo que el otro lado te estaba planteando como importante. Aquí no se recoge nada de una lógica más progresista, más, digamos, más transversal. Es muy ideológico todo. Por eso digo que me pregunto cuánto queda de revancha. Es decir, con la primera fase del presidente Gabriel Boric y también el estallido social. Lo que a mí me pasa cuando tengo que entrevistar dirigentes políticos de la derecha es que quedó un trauma con el estallido social, quedó un trauma con el primer proceso constituyente y ese trauma lo cristaliza en una figura como Gabriel Boric y el gobierno de Aprobó Dignidad en ese minuto. Entonces, ¿cómo dar cuenta de eso que finalmente son telones de fondo en la política, de situaciones que van quedando, más allá de medidas puntuales? Es posible que haya ese trauma o que haya esa revancha, pero creo que para el país no es muy edificante que las personas gobiernen desde el trauma y desde la revancha. O sea, uno en política tiene que aprender a superar esos sentimientos. Imagínate que las personas que fuimos víctimas de la dictadura hubiéramos hecho política desde el trauma y desde la revancha. O sea, este país se hubiera ido al despeñadero. No se puede. Hay que tratar de entender que las cosas que pasan, además, no son cosas que te pasan a ti. No ser tan autorreferente para mirar, son cosas que le pasan a los países, son procesos sociales, son momentos de la historia y hay que superarlos, aprender. Yo no digo olvidarse, puedes sacar tus conclusiones, puedes hacer tu juicio, pero no puedes estar desde un ánimo traumado y revanchista conduciendo un país. Ya. ¿Tú ves revancha en este gobierno? Es que no quiero ni siquiera decirlo porque voy a alimentar una cuestión que quiero cortar. Lo que yo veo es que estamos en una dinámica que no es buena y que no solo no es buena, sino que se va profundizando a pesar de que hay tanta evidencia de que no funciona. Como que no se aprende, ¿me entiendes? Como que no se dice, mire, ya intentamos esto, no va por ahí, probemos otra cosa. Carolina, eso también es visto desde el punto de vista de la política. Estoy pensando cómo fue que llegamos a esto, porque acá la ciudadanía pudo hablar, pudo elegir, y opciones que serían, comillas, más moderadas o más en el centro, como Evelyn Matei y tú, quedaron en el camino. Sí, y se terminó decidiendo por dos figuras que estaban en los extremos. Así es, pero digámoslo, el país le dio a una de esas figuras la conducción del país y hoy es el presidente de todos nosotros. Y hoy está en su mano tomar decisiones que apunten al futuro de todos los chilenos y al futuro también de próximos gobiernos que pueden ser de distintos signos. Entonces es muy complejo que tú desde esa posición le propongas al Congreso una reforma que significa recaudar menos, pasar a un Estado más pequeño, pese a que todas las decisiones que tomamos todos los días más bien lo tienden a agrandar. Y lo hagas adelantando recaudación de futuros gobiernos y obligando a que ese esquema tributario se mantenga en futuros gobiernos y sea irreversible. O sea, esa manera de gobernar es como hipotecar el futuro. Es como decir, mientras yo estoy, se hace lo que yo quiero y lo pagan los que vendrán después. O sea, eso es, yo creo que muy mala política pública. Muy complejo, sobre todo cuando no se basa en un acuerdo, porque a veces tú puedes decir, mire, hemos llegado a este gran acuerdo, todos entendemos que esto es lo que hay que hacer y vamos a ponernos de acuerdo en que esto se mantenga por no sé cuánto tiempo, pero no es el caso, es más bien al revés. Ya. ¿Y ves posibilidades de que este proyecto misceláneo se apruebe en el Congreso? Porque para muchos dicen es una condición. No, yo sé que nadie sabe, pero pensando un poco en el clima, es decir, esta mirada tan pesimista que tú tienes respecto de que este es un proyecto sumamente ideológico y que finalmente deja fuera, ¿no es cierto?, a otros sectores políticos, ¿tendrá en el Congreso facilidad para salir? ¿Y qué implicaría eso? O sea, en la Cámara de Diputados, ¿qué implicaría si gana y qué implicaría la derrota? Porque también para muchos este gran proyecto de reconstrucción nacional es como una condición sine qua non para el destino del gobierno, así como lo era el proceso constituyente, guardando distancia respecto a lo que se cambia, para el gobierno de Boric. Sí, yo creo que la única manera que un proyecto así se pueda aprobar, a lo mejor en el camino lo cambia mucho y estamos hablando de otro proyecto, pero un proyecto como este, como está planteado hoy día, es una cosa que está fuera de todos los parámetros de cualquier sector progresista. O sea, es como no te dan ningún espacio para poder encontrar aquí un camino. Entonces, la única forma de aprobarlo es pirquineando votos con no sé qué tipo de negociaciones, o bien que se llegara a algún tipo de acuerdo con el Partido de la Gente, que entiendo hoy día en la mañana se pronunció muy en contra también de esta propuesta. Ahora, a lo mejor ahí hay otra conversación después que uno no sabe. Eso en la Cámara de Diputados. En el Senado,
es más complejo todavía para el gobierno, porque el Senado está muy empatado y el Senado es menos dado a esto, al pirquineo, que es que se le llama, ¿no?, en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, no es un proyecto que las tenga aseguradas. Yo creo que sería muy complejo que se aprobara en estos términos. O sea, que generaría una cosa muy divisiva en la sociedad chilena y generaría una situación hacia adelante de gran inestabilidad. Y nosotros necesitamos estabilidad en la regla tributaria, porque todos diríamos, si se aprobara tal cual, apenas podamos lo vamos a cambiar. Sí. No nos quedaría, no nos dejan otra posibilidad. O sea, con algo como esto no podemos estar de acuerdo. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Tiene hoy día, y ahí vamos también a esa reflexión, ¿tiene hoy día el mundo de la izquierda, de la centroizquierda, alguna posibilidad de influir en el debate actual? Pueden unirse quizá en este proyecto puntualmente, pero hay una propuesta alternativa. Se le está hablando a una ciudadanía que vive bajo la incertidumbre y en este momento frente a la carencia por la crisis económica. Yo creo que ahí hay un tema también respecto de la ausencia de la izquierda. Totalmente. O sea, yo creo que aquí en el mundo del progresismo hay que hacer un camino. O sea, tú tienes un rol como oposición para pronunciarte sobre las propuestas del otro, y en eso está totalmente habilitada la centroizquierda para opinar, y tiene autoridad también para hacerlo, porque gobernó hace poco, también intentó pasar reformas, dialogó. Sí, pero su opinión está en la esfera de la política, cómo engancha con la ciudadanía. Ahí voy a eso. Una cosa es tu rol de oposición y de tramitar un proyecto y tener una posición, en eso yo creo que hay todas las condiciones para hacerlo. Pero otra cosa distinta es proponer una alternativa. Y ofrecerle al país un camino distinto, decir, mire, esto no estamos de acuerdo, pero queremos hacer esto otro. Y eso es un desafío para este periodo, ¿no? Reconstruir un poco la mirada de proyecto, volver a representar una esperanza para la gente desde el progresismo, ordenar también los aprendizajes de la experiencia de los últimos años, porque han pasado muchas cosas y no se pueden despachar así con 2 papelitos de autocrítica, sino que se requiere una reflexión de fondo. Pero tú ves una reflexión de fondo en el Partido Socialista, en el PPD, en el Partido Comunista, en el Frente Amplio. Yo creo que es un poco temprano para decirlo. Lo que sí puedo, hacerme cargo es que hay varios esfuerzos en camino para generar espacios para esa conversación. Y yo creo que eso no va a suceder, ni es esperable que suceda en la misma dinámica del Congreso, donde todos los días se legisla. Creo que hay que generarle un escenario propio a esa conversación. Y yo al menos estoy trabajando en varias ideas que tienen que ver con eso. No desde los partidos. O sea, con gente de los partidos. No, sí, pero no desde, desde un partido. No desde un partido en particular. Ya. No, en la transversalidad del mundo político, en distintas expresiones, con distintos actores. Hay varios, como llaman, caballos corriendo, no sé cómo se dice eso, y vamos a ver cuál resulta. Pero hay varios andando. Pero en tu línea, digamos, en el esfuerzo que tú dices que estás haciendo en ese mundo por generar estos acuerdos, tu línea va así, pensando en qué tipo de socialdemocracia o de izquierda. O sea, ¿estás pensando en el español? Digo, para poder entender un poco hacia dónde se puede girar el barco, porque la izquierda las izquierdas se han visto, sobre todo la centroizquierda, muy disminuidas. Mira, si tú no ves las experiencias en el mundo del progresismo, hoy día es muy luminosa la experiencia española por el papel que ha estado jugando en el último tiempo Pedro Sánchez. Entonces, es un referente sin duda. Pero creo que tenemos que mirar que en realidad, más allá de su capacidad de respuesta en el cuadro internacional y ante la guerra, que yo creo que ha sido algo muy admirable, hay un problema en el proyecto progresista que es transversal. La socialdemocracia europea lo tiene también, y yo creo que Chile en esto no tiene que apocarse. O sea, en Chile somos un referente muy importante del socialismo democrático del mundo. Lo que aquí pasa es visto en todas partes. Por más que aquí se mira con un ojo muy crítico y después, después de un tiempo eso va a cambiar, estoy segura, la manera en que gobernó el presidente Boric y se paró ante el mundo y las posturas que asumió, es un referente, o sea, de una izquierda que es profundamente democrática, que es muy valiente para plantearse en temas cuando están principios básicos en juego, y creo que eso son cosas que nos dan también una cierta responsabilidad en contribuir a este debate que es global, de una izquierda para este tiempo, para este mundo, que se haga cargo de que hay ciertos, digamos, paradigmas que ya no van más. O sea, los paradigmas de tipo socialismo real, comunismo tradicional, la idea que tú haces
haces una sociedad justa simplemente estatizando todo, no tiene ninguna lógica. O sea, hoy día eso ya no tiene pie en el planeta. Sí. Y también la idea de que el mundo tiene que pararse frente a los cambios que estamos teniendo desde el pánico y el horror solamente tampoco sirve. O sea, hay que buscar en los cambios que estamos teniendo donde están las oportunidades de transformaciones buenas para la gente. Sí. Un pesimismo así a ultranza no es una buena receta para construir futuro. Sí. Carolina Toá, tú misma has dicho, ¿no?, que parte del importante del gobierno de Gabriel Boric fue girar y entender que la seguridad, que no estaba en su programa ni en sus prioridades, la ciudadanía lo impuso como un tema grave. Y que cuando tuvieron que hacerse cargo de la seguridad, no era solo la sensación de seguridad en las calles, sino que constatar que el crimen organizado estaba empezando había entrado de manera bien importante. Hoy el gobierno ganó con esa bandera, con reforzar el tema de la seguridad, y nombró a una ministra, la ministra Triana Steiner, que ha tenido experiencia, 20 años como fiscal, viendo causas de crimen organizado. Quiero saber tú, que fuiste su antecesora, que te tocó llevar adelante los temas de seguridad, todavía no había un ministerio de seguridad propiamente tal. ¿Cómo estás viendo ese despliegue respecto de la promesa de seguridad? Más allá de la crítica obvia que seguramente alguien que antecede va a hacer, digamos. ¿Se mantienen los mismos lineamientos? ¿Están viendo propuestas de cambio? O sea, lo primero que quisiera decir, Claudia, es que yo espero que a la ministra le vaya bien. Creo que se trabajó en el periodo anterior mucho y se logró avanzar mucho para dotar al país de herramientas, de instituciones que antes no existían y que hoy día están a disposición de quien está en ese cargo, que yo espero que las use plenamente, que las aproveche, que les saque partido, porque yo que hubiera pagado cuando asumí como ministra tener lo que hoy día tiene el Estado de Chile para enfrentar la seguridad. Y yo en ese sentido no estoy hoy día, a semanas de que el gobierno asumió, en un pie de ir a decir que la ministra está equivocada, está haciendo todo mal. Yo todavía no entiendo muy bien qué buscan hacer, no lo han mostrado, lo que hemos conocido es muy puntual y que tiene muchas señales que son complejas. O sea, yo creo que fue muy compleja la intervención en la PDI. Y yo creo que es muy complejo que ciertas cosas que están en la ley del Ministerio de Seguridad se estén ignorando. A ver, un momento, ¿tú das por hecho de que el director general de la PDI cumplió una orden que le pidió la ministra para sacar a Consuelo Peña de la institución? Yo creo que de todo lo que se ha escuchado no hay ninguna otra explicación razonable. No se ha escuchado ninguna otra explicación creíble de lo que pasó. Pero no se nos ha dado una explicación realmente. ¿Por qué se sacó a la prefecta Peña? No hay una explicación. Pero eso, más allá, ¿es solo una polémica o para ti reviste una gravedad? No, es que gravedad. Es grave. ¿Por qué? Porque es una intervención en el mando policial que no tiene justificación, con una funcionaria excelente, de lo mejor que tiene la policía chilena y sin duda. O sea, que tú le preguntes te va a decir lo mismo. Entonces, una cosa que uno dice, ¿por qué? ¿Qué hay aquí? Yo eso lo encuentro muy preocupante, pero no quiero quedarme solo en eso, porque eso es una medida que es compleja desde el punto de vista de la relación con las policías, es compleja desde el punto de vista de cómo se ocupa la autoridad. No me parece esa medida, creo que es grave. Sin embargo, en todo el resto de la política todavía no hemos visto cuáles son las apuestas que se quiere hacer. Lo que hemos visto es que no se le da mucha importancia a ciertas cosas que están instaladas y que yo creo que es importante cuidar. Una, por ejemplo... La unidad estratégica. La unidad estratégica, que es algo que no hizo el gobierno, se aprobó en la ley. Y después de la recomendación de todos los expertos. Eso me preocupa. Me preocupa también que lo que se avanzó, que ha sido reconocido en todas partes, que Chile tenga datos oficiales de homicidio, que no son del gobierno, que son del Estado, que todos los organismos que intervienen los chequean y que se entregan con una regularidad que te permite tomar decisiones, eso se reemplace por la idea de unos informes semanales que hace el gobierno por su cuenta y que... Bueno, pero esto lo acaba de anunciar el gobierno. Sí. Me tocó entrevistar a la subsecretaria de Prevención del Delito y dice que es justamente por la promesa de transparencia que se va a entregar una cifra acotada de homicidios para la ciudadanía. Pero es que, ¿sabes lo que pasa, Claudia? Los datos policiales de homicidios se suben a la página web, están siempre disponibles. O sea, eso no es ningún avance en transparencia. Ya. Eso es generar ¿Y qué es lo que cambia entonces? Que estos son datos que va a entregar el gobierno solo. Entonces va a ser un informe como diciendo, aquí tenemos una noticia de lo que pasó en la semana, que mirar lo que pasó en la semana
no es muy útil, porque semana muy buena, muy mala, no te dice mucho. Entonces vas a distraer la atención a esta semana hubo 4, esta una. No sé mucho de qué va a servir eso, pero lo que más me preocupa es que son datos del gobierno, no son del Estado. Entonces, eso es algo que hemos ido avanzando y que yo creo que es bueno mantener y profundizar para sacar la seguridad. Yo creo que es clave sacar la seguridad como de la reyerta política chica y ponerla en estándares que todos compartimos, como nos pasa con la salud, que cuando llegan los indicadores de salud son eso, y no es que cada uno tiene su indicador y sale un día la fiscalía con un número, una policía con otro, el ministerio, claro, eso no es bueno. Sí, pero es que en el caso de la seguridad hay un debate que lo antecede, y es esta mirada que además desplegó mucho el presidente Kast en campaña, de que la izquierda no logró entender la profundidad de la crisis en seguridad, ni empatizar con la ciudadanía en ese sentido. Tú misma lo has reconocido, que la izquierda ha tenido esa incapacidad. Por lo tanto, este es un cambio de mano. Sí, pero es que, perdón, lo que yo he dicho es al revés. Ya. Es que una izquierda que venía con esa historia logró en un gobierno hacer más reformas, incrementar recursos, fortalecer instituciones como nunca se había hecho desde el retorno a la democracia. Entonces ese discurso hoy día no se puede hacer, porque te aseguro que el actual gobierno no tiene no hay ni una posibilidad de que vuelva a repetirse ese nivel de intensidad que hubo en la administración anterior, con acuerdo de todo el mundo. O sea, además no es que el gobierno hizo las cosas solo, las hizo recogiendo cosas de todo el mundo. Entonces, descalificar eso es atornillarle al revés a la seguridad. Descalificar eso es dilapidar algo que es un patrimonio del país, no del presidente Boric, ni de mí o de Cordero como exministro. Entonces creo que es una forma muy pequeña de acercarse a un tema que es muy desafiante para toda nuestra región. Latinoamérica es la región más insegura del planeta. Nosotros vivimos en esta región, estamos rodeados de países que son muchas veces más inseguros que nosotros. Si no trabajamos unidos, si no somos serios, si nos dedicamos a la chica, vamos a ser muy vulnerables en seguridad. Podemos tener una semana buena, una mala, pero el tema es muy profundo, no se resuelve así. Ya. ¿Tú temes que se quiera desmantelar lo que se había hecho en seguridad? Que no se, que se implemente de una forma que se pierda la lógica, el sentido que tenía, el espíritu, los acuerdos que lo sustentan, se pierda eso. Eso que se avanzó, se retroceda o se dilapide, se desaproveche. Y volvamos a una lógica de manejar la seguridad como simplemente el operativo, el día a día. Y el operativo, quiero decir, es importante. Yo también fui operativo y el día a día, la visita a terreno, o sea, todas esas cosas hay que hacerlas. Pero la política de seguridad no es eso. Eso es la punta de una cosa mucho más amplia, que tiene muchas ramificaciones y que si uno no las atiende, no responde al problema en toda su profundidad. Carolina Toá, cuando tú sales del gobierno para ser candidata y hoy como ciudadana... También era ciudadana en ese entonces. Sí, bueno, siempre ciudadana. Ciudadana candidata. Sí, ciudadana candidata. No, simplemente cuando uno ha entrado en el mar profundo de los temas de seguridad y ha enfrentado nuevos tipos de delitos, nuevas realidades del delito, ya te lo pregunto como fuera de esa política, ¿qué es lo más preocupante que está viendo Chile hoy día respecto a los temas de seguridad que el ciudadano común y corriente no ve? Porque lo que ve es el portonazo, los asesinatos, pero ¿qué es lo que como mujer que pasó por el Estado miró y dijo, ay, esto sí que me preocupa? Sí, yo creo que lo más preocupante es lo que no se ve, ¿no? Es cómo estas nuevas dinámicas del delito permean en la sociedad. Lo estamos viendo en los colegios, por ejemplo, ¿no? Cómo permean en la sociedad una convivencia con la violencia, una desconfianza. Cuando tú actúas desde el miedo, cuando estás arrinconado por el miedo, te relacionas desde la desconfianza y desde la inmediatez. Entonces, a veces nuestra manera de responder a la seguridad, en lugar de desactivar estas dinámicas profundas, las profundiza aún más. Y yo creo que no vemos la profundidad de la amenaza. O sea, Chile efectivamente está en un contexto mundial y regional muy adverso en materia de seguridad. Todo lo que nos viene de afuera es complejo. Y si no nos preparamos bien, no nos va a ir bien. Y creo que en eso nuestra conversación de seguridad todavía no logra aquilatar de qué se trata esto. ¿Me entiendes? Es como si pensáramos que la salud se va a resolver llevando los ministros a presenciar la cirugía.
Así no se resuelve la salud, ¿me entiendes? Claro. Se resuelve preocupándonos de la alimentación de los niños, vacunando, teniendo especialistas, preocupándonos de que las personas hagan examen a tiempo antes de que se les den las enfermedades. Claro. Pero el equivalente a eso es que, como es nuestra conversación de seguridad, es pidiéndole a los ministros que estén ahí, que ellos poniendo la inyección. No, así no funciona la seguridad. Entonces, esa es nuestra mayor amenaza, creo yo, equivocarnos en la manera de enfrentar el tema. Porque condiciones para hacerlo tenemos. El país todavía tiene muchos elementos como de protección. Uno ve el ataque que ha tenido del crimen organizado y uno compara, por ejemplo, lo que ha pasado en Chile y lo que ha pasado en Ecuador. O sea, Ecuador no hubo capacidad de parar esto y se metió por todos lados y se desbordó y empezó los homicidios llegaron a unos niveles. Nosotros reaccionamos inmediatamente, los homicidios empezaron a bajar. Sí. Inmediatamente empezamos a desmantelar grupos. O sea, tenemos capacidad de reacción, pero no podemos soltar ese nivel de trabajo porque si no, las condiciones adversas son muy fuertes. Y puede que hoy día esto salga de la primera línea. Ya ha pasado estos días que ya no está la principal preocupación porque de alguna manera el miedo de la gente se trasladó a lo económico. Es el mismo miedo, creo yo. El mismo miedo a la delincuencia, pero que se va a lo económico porque es más atingente, claro, porque te la cuenta, te lo ves cuando vas a pagar la benzina, ves que puede subir el pasaje. Entonces ya es el mismo miedo. Entonces quizá a lo mejor no va a estar tanto la atención ahí, pero tenemos que seguir trabajando con la misma intensidad porque la amenaza sigue ahí. Así vamos a cerrar esta conversación sin pauta. La amenaza sigue ahí. Y retomo la última frase que dijiste previo, fue como lo más preocupante es aquello que no se ve, pero que está pasando. Muchísimas gracias, Carolina Toás, por esta conversación. Gracias a ti, Claudia. Esto fue Conversaciones sin pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.